misa por el eterno descanso de Antonio Amorós Tenes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, Señor, estén con todos vosotros. Bienvenidos seáis, hermanos, a la celebración de la Eucaristía. De un modo especial, la bienvenida a aquellos enfermos que desde su casa están participando de la Santa Misa, participando también en su vida de la misma cruz del Señor. A nosotros, queridos hermanos, se cumple la promesa del Señor: donde quiera que estéis reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de vosotros. Él es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Nos preparamos a la celebración de la Eucaristía arrepentidos de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por tu bondad han sido renovados en el santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección y lleguen a todos los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los 12, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás,
prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que merece... Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarnos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Lectura de la carta del apóstol del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, acercándoos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso se dice en la Escritura: mira, pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa. Quien cree en ella no queda defraudado. Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, y también piedra de choque y roca de estrellarse. Y ellos chocan al despreciar la palabra. A eso precisamente estaban expuestos. Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos sitio, un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas.
¿cómo podemos saber el camino? Jesús les responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les replica: hace tanto que estoy con vosotros y no me conocéis. Felipe: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, de un modo especial, aquellos que a través de la televisión estáis participando en esta celebración, esa realidad que desde la enfermedad os une concretamente a la misma cruz de Cristo y por lo tanto desde esa cruz estáis participando con el Señor en la redención del mundo. Es hermoso, una vez más, un domingo más, lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y es difícil de entender en algunos momentos. De hecho, así se presenta concretamente en el Evangelio. Y sin embargo, nos encontramos con una escena en el Evangelio en la que la Virgen parece que no entiende lo que el Señor le está diciendo, como es en las bodas de Caná, y sin embargo les dice la Virgen a los sirvientes de aquella boda: haced lo que mi hijo os diga. Ahí está la clave. Haced lo que mi hijo os diga. No es cuestión de disfrazar concretamente el mensaje, sino todo lo contrario, decirlo con toda la grandeza que la palabra de Dios tiene. Vamos a comenzar primero por el libro de los Hechos de los Apóstoles, la primera lectura concretamente que se nos presenta hoy. ¿Qué nos dice concretamente esa primera lectura? Que en esa primera lectura acaba de ser fundada la Iglesia, podríamos decir así. De tal manera que la misma lectura dice: en aquellos tiempos, al crecer el número de los discípulos, va creciendo concretamente la Iglesia, se presenta un problema en la Iglesia y ese problema hay que darle una solución de acuerdo con el Evangelio. ¿Cuál es el problema? Pues quizá nosotros podemos darnos cuenta, como pueblos que son vecinos, hay alguna vez tirantez entre esos dos pueblos. Y eso es lo que aparece concretamente en el Evangelio de hoy. Una cosa es la predicación del Evangelio en la Tierra Santa de Jesús en Galilea, y por lo tanto otra cuando el Evangelio sale de esa Tierra Santa y llega a otros sitios como es Grecia. De tal manera que los de lengua hebrea no se llevaban bien con los de lengua griega. Hay una conversión, no solamente los de la lengua hebrea, que eran los del país de Jesús, sino también con los de la lengua griega, los extranjeros. Y hay tensión. ¿Dónde se manifiesta esa tensión? Que ante las necesidades que hay por parte de la gente, pensemos lo que sería la situación de tanta pobreza como había en la gente, los hebreos tenían suficiente dinero para poder atender a las viudas concretamente, que era una realidad muy pobre en aquella época. Y sin embargo no llegaban a atenderlas los de lengua griega. Y entonces presentan a los apóstoles el problema. Hay que darle una solución a ese problema.
Y es hermoso como los apóstoles, que son del pueblo hebreo, cómo y de qué manera van a dar respuesta al problema. ¿Qué es lo que hacen? Nos parece bien, no nos parece bien descuidar la palabra de Dios. Por lo tanto, dicen, nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la predicación, pero vamos de la comunidad a sacar un grupo de creyentes para dar solución al problema de la caridad. Y es lo que fundan concretamente, lo que llamaríamos Cáritas, o toda cualquier asociación que se dedique a la vivencia de esa caridad. Y eso es lo que aparece concretamente con esos personajes, Prócoro, Nicador, Timón, Parmenas, Nicolás, etcétera, que aparecen como los primeros, podríamos decir así, que vivían la realidad de la Cáritas de aquella época, para igualar en la realidad de la respuesta, en la necesidad que tenían griegos y hebreos de cara a la atención a las viudas. Problemas que también nos encontramos hoy. Oímos mucho el problema que tenemos, por ejemplo, en España, con los españoles, con los extranjeros que vienen de fuera. Una realidad en distinto campo, de distinta manera, pero que existe. ¿Cómo vivir la caridad? Y vemos cómo en esa primera comunidad cristiana que aparecen problemas, no se suaviza para de ese modo quitarle fuerza a la necesidad en el sentido negativo de la palabra, sino dar una respuesta auténtica a esas necesidades que había allí. De tal manera, ¿cuál fue la propuesta? ¿Cómo respondió la comunidad una y otra? Les pareció bien a todos y eligieron quien hacía falta. Esa vivencia de la caridad de unos con otros es la que tenemos que tener clara. Podríamos preguntarnos ahora, somos una comunidad pequeña. Si uno, con el que yo me llevo mal, cayera en misa al lado de mí, en el momento de dar la paz, ¿cómo le daría la paz? Es una pregunta, la misma que aparece aquí. No se llevaban bien judíos y gentiles, judíos y griegos. Y sin embargo, la respuesta del Evangelio ya hemos visto cómo es. Vivencia de la misa, puede caer al lado de mí en el banco, puede caer alguien con el que no me lleve bien. No es cuestión de dar vueltas de un lado para otro a ver quién le damos la paz. La paz es un signo que se da a todos, pero no para estar dando vueltas, sino que tiene uno a su lado, a un lado y a otro, sea quien sea, darle la paz. La Virgen, haced lo que mi Hijo os diga. Y hemos dicho al final del título, palabra de Dios. Ahí está la verdadera devoción a la Virgen. Vamos a ver lo que aparece en la segunda lectura. Concretamente, San Pedro va a poner un ejemplo, la Iglesia va creciendo y por lo tanto va a poner un ejemplo de en quién de verdad tenemos que encontrar la seguridad y la fuerza para vivir el Evangelio. Aquí no lo tenemos claro porque no vemos la piedra que hay debajo de la obra, pero la piedra angular, concretamente de la que habla San Pedro, pensemos en los edificios, por ejemplo, en que se ve la piedra, no es el cimiento. La piedra angular es el centro del arco. Si el centro del arco de esta iglesia lo quitáramos, todo ese techo caería abajo. La fuerza está en la piedra angular, es como un ángulo, como una cuña que ahí está. San Pedro está tomando ejemplo de la gente para que pueda entenderlo de las mismas construcciones. ¿Quién es la piedra angular? Cristo. Si quitamos a Cristo, el edificio se va abajo. Y ahí está la fuerza. Volvemos a la Virgen. Haced lo que mi Hijo os diga. Haced lo que mi Hijo os diga. Vamos a ver qué es lo que nos dice Jesús concretamente en el Evangelio. La palabra de Jesús, el Evangelio, pronuncia las palabras de Jesús en una situación como esta que estamos viviendo aquí, que estamos celebrando en la última cena del Señor. ¿En dónde tienen lugar las palabras de Cristo? En la última cena. Y por lo tanto va a hablarles con un corazón abierto, con todo lo que supone el corazón de Cristo, doloroso por lo que se le viene encima, pero que lo conoce. A ver cómo habla Jesús.
Podemos decir que Jesús era Dios, sí, era Dios, pero era hombre también. Y la realidad humana era como la nuestra, menos en el pecado. Ahí está la clave. Y por lo tanto, en ese momento de sufrimiento y de dolor de Cristo, como es la última cena, ¿cuáles son las palabras de Jesús a sus discípulos, a los que ama y que saben lo que van a pasar ellos? No se turbe vuestro corazón, no tengáis miedo. Con todo lo que viene por delante, con todo lo que Él se presenta, no tengáis miedo. Si creéis en Dios, creed también en mí. Vuelve la palabra de la Virgen, haced lo que mi Hijo os diga. Creed en Dios y creed también en mí. Y va a tomar Jesús ejemplo de la vida ordinaria, como una casa grande, una casa con muchos. Y Él lo que toma como ejemplo para explicarle a dónde va Él. Les está hablando del cielo. Y para hablarles del cielo, no está hablando con un lenguaje que no van a entender, sino que lo compara con una casa. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Y por lo tanto no voy a engañaros. Voy a deciros la verdad. Cuando yo vaya, se refiere al cielo, y os prepare el lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Está perfectamente clara la palabra de Jesús a aquellos discípulos, pero sin embargo, cuando les dice a donde yo voy, ya sabéis el camino, ahí es donde encuentra el tropiezo. Porque ya aparece Santo Tomás que le dice: Señor, si no sabemos a dónde vas. Ellos no han querido oír en ningún momento la palabra de la pasión, en ningún momento. Y por lo tanto les resultaba difícil la palabra de Jesús. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le va a contestar a Tomás: yo soy el camino y la verdad y la vida. No dice yo soy un camino, yo soy una verdad, yo soy una vida. Soy el camino, la verdad y la vida. Vuelve la Virgen: haced lo que mi Hijo os diga. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Y enseguida interviene otro apóstol, Felipe en este caso. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Señal de que no lo conocían. Y Jesús está hablando continuamente del Padre. Pero ellos no lo conocen. Y es Jesús el que replica: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Es decir, todo el tiempo de su vida pública, lo primero que hizo Jesús fue elegir a los apóstoles, hablando continuamente del Padre y no lo conocía. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Ahí está la pregunta también que nos hace a nosotros al Señor. ¿Conocemos al Padre? ¿Conocemos a Cristo? ¿Conocemos el camino? Es decir, es algo que nos tenemos que plantear para no quedarnos con una devoción que queda puramente externa, que puede quedar totalmente vacía de todo sentido, si no entendemos de verdad aquella palabra que el mismo Jesús nos puede decir. Por lo tanto, Jesús les habla con claridad y con mucho cariño, no acusando, sino intentando que ellos comprendan lo que les dice. Hace tiempo, hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Por lo tanto, el Señor nos está diciendo que entremos en el corazón de Cristo. Y en el corazón de Cristo conoceremos toda la grandeza de Dios. De ahí podemos entender perfectamente las palabras de la Virgen: haced lo que mi Hijo os diga. Ella sí que lo conocía. Y por lo tanto, en ese conocimiento sabe que en Cristo encontramos la verdad, que en Cristo encontramos el sentido de nuestra vida. Y por lo tanto, las palabras de Jesús vuelven a resonar fuerte. En verdad os digo. Cuando esa palabra se repite, esa frase, en verdad os digo, son palabras auténticas de Cristo. El que cree en mí, también él hará las obras que yo hago
y aún mayores, porque yo me voy al Padre. ¿Qué quiere decir? ¿Que nosotros haremos milagros como Cristo? ¿O de verdad una vivencia auténtica del Evangelio, que es la que nos lleve a ese crecimiento en la palabra del Señor, utilizando o escuchando las palabras de la Virgen? Haced lo que mi Hijo os diga. Por lo tanto, la lectura de la palabra de Dios, y no solamente lectura, sino meditación y saborear esa palabra del Señor, nos ayudará a vivir ese tema. Hoy, por ejemplo, tenemos un día festivo importante. Hoy se llama, o celebramos el Día de la Madre, si no me equivoco, para que partir de un hecho. Si hay una madre, es que hay un padre. Y por lo tanto, la realidad está hablando del valor de la familia. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo y de qué manera se está viviendo en ella? Y ahí llega la Virgen. Haced lo que mi Hijo os diga. No quita ni una palabra, sino que de verdad se celebre el Día de la Madre con toda la riqueza que supone lo mismo. ¿Para qué? Para que de ese modo el ambiente de la familia sea el ambiente propicio para que los hijos crezcan conociendo lo que es el amor. Cuando un niño viene con sus papás a comulgar, por ejemplo, no le doy la comunión, él no sabe lo que es la Eucaristía, ya lo sabrá. Pero si le digo en la frente una señal de la cruz, Jesús te quiere mucho, ¿dónde ha aprendido el niño a saber que Jesús lo quiere mucho? ¿Dónde ha aprendido el niño a saber lo que es el amor? En su casa, en el papá, en la mamá, en el amor que se tienen entre ellos y el amor que ellos le mantienen al niño. Cuando eso no se da, nos encontraremos con problemas grandísimos que, por desgracia, están muy presentes en nuestra sociedad. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a vivir con esta realidad. Y qué hermoso, por ejemplo, lo del Salmo responsorial. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Es decir, que tu misericordia, es decir, el corazón volcado sobre la miseria humana, venga sobre nosotros. Y luego lo que se ha proclamado también en el Aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Y por último lo que decíamos de la Virgen, haced lo que mi Hijo os diga. Ahí está la auténtica y verdadera devoción. Sabemos lo que dice Cristo, sabemos lo que quiere el Señor, ahí está la clave de todo. Que la palabra de Dios que ahora se hace Eucaristía, hemos dicho última cena del Señor, se hará presente en la Eucaristía, nos ayuda a vivir el gozo y la alegría de la fe. Y por lo tanto, los enfermos que estéis en vuestra casa, participando de esa cruz de Cristo, con ese unir vuestro sufrimiento y dolor a la cruz del Señor, al corazón de la Virgen al pie de la cruz, estáis participando con Él en el misterio de amor que el Señor nos presenta en todo momento. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este templo del Espíritu edificado con piedras vivas, que somos nosotros, dirigimos al Padre nuestras súplicas.
por la Iglesia universal, por las iglesias locales y por todas las comunidades cristianas, para que alcancen la madurez en la fe, roguemos al Señor. Por todos los que desempeñan en la Iglesia el ministerio pastoral de la palabra y de la acción caritativa, para que el Espíritu de Dios los llene de sabiduría, roguemos al Señor. Por los que buscan a Dios en el fondo de su corazón, para que descubran en Cristo la imagen viva del Padre, roguemos al Señor. Pidamos por el eterno descanso de nuestros difuntos, de manera especial por Antonio Amorós, para que el Señor le conceda el descanso eterno y a nosotros la virtud de la esperanza, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que aprendamos en Cristo el camino que conduce al Padre, roguemos al Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, mediador nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo en nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, ya en que Cristo ha vencido a la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo José Ignacio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Antonio, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz.
La paz. La paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No se diga que vienes a mi casa, pero una palabra basta para eso.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos ha renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias